Hola, mi nombre es Carlos Bedoya y les doy la bienvenida a otra edición de Mesa Política, un programa producido por Otra Mirada en colaboración con Nuestra América TV. Hoy vamos a conversar con el economista Humberto Campodónico sobre los impactos económicos que ya se están sintiendo en el Perú de la guerra entre Rusia y Ucrania. En realidad impacta a todo el mundo. En el Perú la subida de los precios ya se siente al son de la subida de los combustibles, de los fertilizantes, entre otros productos que tienen pues, un efecto negativo en los precios de los productos que compran peruanos y peruanas todos los días, ¿no? Bueno, Humberto fue presidente ejecutivo de Petroperú, es actualmente profesor en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es columnista semanal del Diario de la República, es miembro del comité editorial también de la asociación Otra Mirada, entre otras funciones que desempeña en su análisis cotidiano. Bienvenido, Humberto, qué gusto que estés aquí. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes para ti y para toda la teleaudiencia acá del programa de Otra Mirada. Bien, bueno, estamos en medio, en el Perú, de una feroz crisis política, ¿no? El presidente tuvo que ir al Congreso hace unos días. Hoy día, cuando estamos grabando esto, el Tribunal Constitucional anuncia la liberación de Fujimori. Bueno, eso tiene algunas precisiones legales a las cuales no vamos a entrar, no es el tema de esta entrevista. Pero mientras que eso discurre, la crisis económica parece que no tiene algún plan de contingencia. En el discurso del presidente no recuerdo haber oído ni inflación ni guerra con Ucrania, nada de eso. Entonces, eh, en primer lugar, ¿qué estamos viviendo en el Perú en términos económicos? A ver, yo podría decir que, o sea, en general, no es que lo diga, estamos en un momento en que está lloviendo sobre mojado. O sea, ya veníamos de un momento muy duro por la pandemia, durísimo, donde la gente ha perdido empleos, ingresos. La masa salarial, aquí acaba de salir el último informe del INEI, el informe permanente de empleo, y la masa salarial todavía está 12% por debajo en Lima Metropolitana, ¿no? De lo que estaba a fines del 2019, ¿no? Igual, desde el punto de vista del empleo, se ha recuperado un poco mejor, pero sigue siendo empleo inadecuado. La informalidad también ha crecido. Entonces, estamos en una situación complicada y lo mismo se puede decir en todo el país, si bien las estadísticas no salen con tanta frecuencia, ¿no? Como sí sale la encuesta permanente de empleo de Lima, que sale una vez al mes. Y una vez que terminó la pandemia, en la reactivación, casi todos los precios comenzaron a elevarse. O sea, los precios de los minerales, los precios del petróleo, los precios de los fertilizantes y los precios también de los productos agrícolas, del maíz, de la soya, del trigo, etcétera. Entonces, lo que ha sucedido ahora con la guerra, bueno, y además se elevó el precio del dólar, ¿no? Ya por un poco de la coyuntura política, también se elevó el precio del dólar, o sea que eso amplificaba aún más la situación. Y lo que tenemos es que en el Perú la inflación ha sido, si no me equivoco, más o menos del 7%, ¿no? O de entre 6 y 7, que es altísimo, pero no es una situación solamente del Perú. Colombia es igual, Argentina es igual, incluso Estados Unidos tiene inflación de 7.5%. Entonces es una cuestión general. Pero ahora, con la guerra, lo que tenemos es que Rusia es uno de los principales productores de petróleo y de gas del mundo y le han puesto un embargo a... O sea, no voy a entrar ahorita a las causas, ¿no? O sea, simplemente los hechos de lo que sucedió. Le han puesto un embargo a muchas de sus importaciones y exportaciones de petróleo y de gas, o sea que va a faltar. Ha subido los minerales, eso nos beneficia, pero también han subido los alimentos, el maíz, el trigo, la soya, la carne, que importamos todo eso. Y no solamente viene por ahí, sino que también han subido los precios de los fertilizantes, que tienen que ver con la oferta que Perú tiene, porque los fertilizantes están caros y en buena medida no hay mucho fertilizante en el mundo. La mitad de los fertilizantes los produce Rusia, la urea, que es lo que más se usa acá.
Entonces, hay virtualmente un arranchín, como se podría decir, entre los diferentes países para tratar de conseguir urea, que sirve tanto para la agricultura de pan llevar, para nuestras fideos, hortalizas, vegetales, la papa, el arroz, etcétera, como también para la agroexportación. Entonces, la situación es complicada y yo lo que veo es que diferentes gobiernos, como el de Colombia, el de Chile, el de Argentina, están viendo qué cosa es lo que pueden hacer. Y ahora, el impacto es diferenciado, ¿no? En Colombia, que tiene petróleo, que tiene algunos minerales, más bien está favorecida. Igual está favorecida Argentina en el petróleo y en el trigo, en la soya, que ellos tienen bastante. Chile está muy favorecido por el precio de los minerales, como nosotros, pero desfavorecido en todo lo que es petróleo y gas, porque ellos tienen que importar todo. Y más bien nosotros tenemos, digamos, el favorecimiento de los precios a favor de los minerales, pero en contra el petróleo, el gas, en contra los alimentos que importamos y en contra los alimentos que producimos, porque el precio de la urea, y yo no soy un experto, pero me lo han explicado, es más o menos el 20 a 25% del costo de los productos de los alimentos que se producen. Entonces, todo esto nos configura un panorama frente al cual debiera haber, pues, algún tipo de respuesta unificada. Es increíble que hace unos días se presente el Premier y no haya presentado un plan para enfrentarlo. Evidentemente tiene que haber algún tipo de plan, de eso podemos hablar luego. Y ayer el presidente, o ha sido anteayer creo, el presidente se ha presentado en el Congreso y ha leído casi el mismo discurso y se han enumerado toda una serie de obras y de logros, pero no se ha tocado este tema, ¿no? Que viene fuerte, ¿no? Y a eso, no sé, quisiera también que podamos conversar ahora, ¿no? Sí, tú señalas que la inflación está entre 6 y 7%. Sí. Y bueno, claro, desde noviembre más o menos, por ejemplo, el pollo que estaba a 8 soles, 7,50, 8 soles, por ahí, en los mercados, ¿no? Mercados, ¿no? Ujú. No en Huevo, en Plaza Vea, no, sino en los mercados. Y ahora está a 11, 10,50, 11. Y en las últimas semanas se ha también tenido una subida. Y así con varios productos, ¿no? Esto ya es parte de la conversación cotidiana en la ciudadanía. ¿A dónde puede llegar la inflación si no tenemos un plan? A ver, mira, eh, solamente para acotar que el pollo lo que come es maíz amarillo duro y lo importamos. No todo, pero lo importamos en buena medida, ¿no? Importamos el trigo, la harina de trigo, que es para los fideos y para el pan. Importamos la soya, que es para el aceite, ¿no? Entonces, todo eso no tenemos, ¿no? Y ya se veía, ya había aumentado antes. Pero bueno, yo lo que digo es lo siguiente, yo pienso que los economistas o el gobierno está pensando en términos macro, ¿no? Y no en los términos micro, que son los que afectan a la población. Hace 17 años salió un libro del economista Jürgen Schultz que se llamaba Bonanza macroeconómica y malestar microeconómico. Y a lo que se refería era que de repente las cuentas macroeconómicas, como las cuentas de la tasa de interés, de la inflación, de las exportaciones, de la balance de pagos, pueden estar muy bien, pero la gente no lo siente. Entonces, si uno ve el gran aumento que ha habido en el precio de los minerales, que son como 18.000 millones de dólares. Pero, o sea, ese aumento podría pagar fácilmente el hecho que el petróleo se va a duplicar, porque el petróleo son como 5.000 millones, por dos son 10. Entonces, eso se paga con los minerales. Y todo lo que tiene que ver con las importaciones de alimentos son como 2.000 millones de dólares y se duplica son 4. O sea, desde el punto de vista de la cuenta comercial, la balanza cierra sin problema, superavitaria, ¿no? Pero a la hora de la hora, ¿qué te haces con mayores ingresos fiscales por los minerales? O sea, ¿cómo es que llega eso al bolsillo de la gente? No llega, pues, a menos que tengas un plan para entrar con alguna obra específica. Pues podemos entrar a eso luego. Pero el alza del petróleo entra para el lado de la gasolina, entra para el diésel, entra para el GLP, el gas licuado de petróleo que se consume en los balones. Ahí eso es un efecto inflacionario directo.
Y eso qué importa que tu balanza comercial se cubra. O sea, el tema es el bolsillo de la gente. Luego tienes el precio de los alimentos, que también sube, aunque tenga superávit de la balanza comercial, porque eso está en dólares y se tiene que importar. Igual, bueno, ahora va a venir un problema que no teníamos antes, que es el alto precio de la urea, y no solamente el alto precio, sino la posible escasez, ¿no? Entonces, yo me voy a referir solamente a un par de cosas de lo anterior y luego a cosas de ahora. Acá no se hizo la planta de fertilizantes en Bayóvar, que se licitó en el 2005. En Bayóvar, en Paita, hay roca fosfórica, que Los se, fosfatos. los fosfatos, que se usan acá, pero se exportan a Estados Unidos como roca y regresan como fertilizante. Y no se quiso hacer simplemente porque, bueno, el privado sabrá si va a ponerla en una planta de fertilizantes y se lo lleva como roca. Y el privado escogió llevárselo como roca, ¿no? Con el anterior ministro hubo una tentativa, pues se está haciendo un estudio para ver si parte de esa roca se industrializa acá, se hace la planta, pero no se hizo. Y luego, el otro tema tiene que ver con la masificación del gas, porque el gas natural, que sí se ha masificado en Lima y en algunas ciudades de la costa, sustituye al GLP. Y el gas peruano, como fue inversión de la empresa Shell, que lo tuvo que devolver gratis al Estado, metió como 500 millones de dólares y se tuvo que ir. No voy a entrar en ese problema ahora. Cuando se licitó el gas se le puso precio regulado. Ese gas natural de camisea que llega a todos los hogares acá en Lima a gran cantidad, solamente sube con la inflación, 5 o 6%, y eso ha subido muy poco. Ahora quizás la inflación fue una inflación de productos que tienen un índice con el gas. Pero bueno, solamente sube con eso. O sea, si el petróleo sube a 100, a 1000 o a $2000 por barril, el gas no va a subir. Y no se ha masificado por una serie de, entre comillas, errores, que en realidad es un tema conceptual, es el neoliberalismo, que no quiere que una empresa estatal invierta y que tampoco, y que también quiere rentabilidad económica. Entonces han tratado de licitarlo varias veces, pero en Ayacucho, en Huancavelica, en Abancay, no hay como en Lima las grandes industrias que te puedan hacer subsidio cruzado y con eso puedas romper las calles y puedas ayudar a los consumidores. Para darte un ejemplo, mira, de los 550 millones de pies cúbicos diarios que se consumen en Lima, 360 son para las centrales térmicas y solo 12 son para los hogares. O sea, para los hogares es muy poco. Entonces, ¿cómo haces para afinar? Y además cada consumo es pequeñito. Incluso son 12 millones de pies cúbicos diarios y los autos consumen como 70 millones de pies cúbicos diarios. ¿Ya? Consumen más. Entonces, una masificación de los autos, una masificación, pero en el caso que te estaba hablando, la Ujú. masificación domiciliaria, en Ayacucho pues vas a consumir 200.000 pies cúbicos diarios a lo más, en pequeños consumidores. Eso no se puede pagar. Entonces los privados decían, yo puedo tratar de invertir, pero no cierra mi ecuación, pues no voy a entrar, ¿no? Entonces ahí tenía que haber entrado el Estado, como lo hizo en Claro. Bolivia, como lo hizo en Colombia, como lo hizo en Argentina, hacer una inversión en lo que se llama la industria naciente, y esa industria naciente, una vez que ya se desarrolla, ya puede incluso venderse a los privados, algunas redes de distribución o los tubos, etcétera. Entonces eso no se hizo. Ya, eso es por lo que ya sucedió, que tendría que hacerse, pero hasta ahora el gobierno no lo veo, no se le ve. Se ha hablado mucho de la masificación, pero hasta ahora no comienza. Se ha hablado de la parte de fertilizantes, pero no comienza. Y ahora tendríamos que comenzar a ver, por ejemplo, en los precios de los combustibles. En Argentina y en Chile, y en Argentina y en Colombia, no estoy seguro de si en Chile, pero en Argentina y Colombia sí, el precio de la gasolina, una vez que sale y llega a los grifos, tiene un margen del 10 al 11% que se puede cobrar, el grifero, ¿no? O sea, está el costo cuando llega el camión a la refinería, carga el camión, ¿no es cierto? Y este comercializador lo lleva a cada grifo. Bueno, el precio en el grifo tiene solamente 10% de margen sobre lo que recibes. Ese es el margen al cual vendes. Y Ujú. está estudiado, está analizado. Bueno, aquí no, aquí rige el precio libre mercado. O sea, cada grifo puede cobrar lo que quiera. Y supuestamente es la competencia entre diferentes grifos y que te ponen el facilito
que uno podría decir que va a ir a escoger el grifo que sea más barato. Pero en realidad la solución podría ser una solución a la argentina o a la colombiana, ¿no? Se establece pues un margen. Porque en este momento, ¿qué cosa es lo que sucede? Tanto el GLP como el diésel están en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. O sea que tienen un tope para subir, ¿no? El precio de la refinería. La refinería, digamos, si bien se debiera vender a 20 soles, por decir una cifra, solamente se vende a 15. Y el Estado te garantiza esos 5 soles que tú lo vas a recuperar en algún momento, sea cuando baje o sea que te los devuelve. Pero tú como refinería vendes a 15 y no a 20 y a 25. Y se va creando una deuda con el Estado, con el fondo. Ok. Lo que sucede es que la refinería, una vez que lo vende, la refinería no controla el resto de la cadena, ¿no? La comercialización mayorista y la minorista. Entonces el mayorista puede vender a más y el minorista puede vender a más todavía. Entonces todo el subsidio que tú has hecho o todo el planteamiento del fondo de estabilización, donde la refinería lo vende a 15, de repente en la calle se está vendiendo a 25. Porque no hay algunos límites que tendrían que haber. Entonces, ese es un tema importante y tendría que ver el Ministerio de Agricultura, yo en eso no soy un experto, pero el Ministerio de Agricultura y los economistas agrícolas y ver la manera bajo la cual no se establecen, no sé, pues precios de chacra o el Estado puede comenzar a comprar algunos eh, hortalizas, pan llevar, comestibles, vegetales, ¿no? Y establecer algún tipo de competencia, ¿no? Pero Porque digamos, no hay nada, no hay no nada. hay nada, o sea, todo lo que yo te digo es algo que debería estar discutiéndose. Claro, entonces, Humberto, ¿cuál es la narrativa? Porque la narrativa que estamos es, estábamos mal, ahora Sí, vamos a estar peor por la crisis con Ucrania. O la narrativa es, estábamos mal, no se han hecho los cambios, este gobierno ha entregado el ministerio a los de siempre, los neoliberales de siempre, y por lo tanto, no solamente es, no hay plan, o sea, es culpa del gobierno. ¿Qué narrativa entonces debe manejar mira, la ciudadanía? está muy bien lo que me dices y permite decir lo siguiente. Cuando recién entró este gobierno, incluso desde Sagasti, estaba el ministro Waldo Mendoza, lo que se decía era, esta inflación es temporal, ¿no? Se debe al hecho que todo se ha reactivado bien rápido después del COVID. Incluso hay problemas con las cadenas de abastecimiento, la logística, los barcos, etcétera. Todo eso hace que se demore, hace que haya escasez, pero eso apenas se estabilice, es temporal. ¿No? Yo siempre preguntaba, ya, ¿temporal es cuánto? ¿60 días, 90 días, un semestre, un año? ¿Cuál es lo temporal? Ya. Lo que sucede es que ahora ese concepto de temporal ya no va, pues, porque esta crisis en Rusia lo que se dice es que va a durar un buen tiempo, todo el desarreglo que hay, porque las sanciones se van a mantener. Las sanciones al petróleo, las sanciones al gas, las sanciones a las exportaciones de urea, de trigo. Ucrania es el primer exportador de trigo, Rusia es el quinto, y cosas por el estilo. Entonces, lo que vamos a comenzar a ver es que esta crisis, incluso ya hoy día el FMI ha dicho que el crecimiento mundial va a bajar 1,5 puntos por la guerra y se iba a crecer creo que a 3, ¿no? Mundialmente, porque algunos Claro. países más que otros. Entonces el impacto es fuerte, entonces acá tendríamos que armar, pues no sé, un comité de crisis económico. Igualito que el plan contra la pandemia, igualito tiene que haber este plan. Quizás sí, me parece muy bien. Yo lo que pienso y digo es, bueno, hay, ¿cómo se llama? Este comité del Estado, hay total, lo que fuere, pero habría que formar algo, con 5 o 6 ministerios, presidido por el primer ministro quizás o por alguien que se encomiende, que comience a ver los planes de contingencia para enfrentar esto. Porque la gasolina ya está subiendo, el diésel, el pan, etcétera y el gobierno tiene o sea, el gobierno no es el causante inmediato. Hay leche derramada de antes, es verdad, pero en este momento lo que el gobierno tiene como tarea, en la medida en la cual es el gobierno, es justamente ver la manera como esto se va a enfrentar. No es Tenemos, causante, por pero ejemplo, va a el terminar tema de la siendo leche cómplice, ¿no? Gloria. El tema de la leche Gloria. La leche Claro. Gloria le encanta comprar leche evaporada y no le compra a los nacionales y O les leche en compra polvo. Sí. leche en polvo.
Entonces tienes que ver la manera como va a haber abastecimiento. No sé, yo comenzaría a ver, bueno, la siembra que viene, hay la cosecha grande y por ejemplo, la siembra grande y la siembra chica. Va a acompañar haber al la suficiente cantidad de fertilizante. Oye, entonces vamos a mandar una misión, los diplomáticos, vamos a ver dónde hay stock de urea. Venezuela tiene urea. Podríamos decir que vamos a comprarle urea a Venezuela. Bolivia ya la tiene toda vendida, la que tiene, que es además bien poco, pero Venezuela tiene bastante, porque la urea se hace del petróleo, ¿no? Es un producto que viene de la petroquímica. Y entonces habría que ir a ver dónde están, o sea, no sé, con este eso ya, mes bien ah, difícil, con este mes bien difícil, ¿no? Con este Ministerio de Economía del señor Graham, tú hoy imagínate. día has dicho, ¿no? Ayer, perdón, he dicho, las entrevistas brindadas el lunes por el ministro de Economía, Oscar Graham, permiten afirmar que las políticas neoliberales están volviendo con fuerza. Así Entonces, por es. lo menos en el Ministerio de Economía esto de izquierda no tiene nada. El señor Pedro Castillo ha decidido no hacer ningún cambio y entonces esto nos lleva al MEF directamente. ¿Quién está controlando el MEF? Porque Cecilia Méndez en su artículo de lunes dice, haciendo un balance, dice, y el MEF ha sido entregado a una personalidad neoliberal, el señor Graham. Pero yo no creo que el señor Graham lo define su maestría en la Universidad de Carolina del Norte, ¿no? Y yo creo que ahí hay un No, grupo, mira, o sea, yo también lo he dicho en a ese ver, mismo artículo. El tema no es la persona, ¿no? El señor Graham debe ser un economista reconocido que tiene una línea política, una línea económica de ortodoxia, ¿no? Neoliberal, en la cual el mercado es el que mejor puede decidir, etcétera. El tema es que son 30 años que se piensa eso, ¿no? Y en el Ministerio de Economía y Finanzas se piensa de esa manera. Hasta ahora está muy enraizado ahí, ¿no? El ministro sí. Frank ha entrado, ha estado 6, 7 meses y ha dirigido y ha orientado una política distinta, pero no ha habido pues un cambio, ¿no? Hay ahí lo que podríamos llamar un mes profundo, así como hay Perú profundo, hay un mes profundo, ¿no? Con su grupito también de Y influencia más, y Miguel tiene, y Castilla, tiene Bonges, profesionales formados en esa línea y que, bueno, pues, o sea, defiende el orden establecido, las diferentes leyes que hay, la subsidiariedad del Estado, el hecho de que se privilegia las APPs. Por ejemplo, ahora el último predictamen que hay en la Comisión de Energía y Minas sobre la masificación, estaba previsto en la ley, en el proyecto de ley, que hubieran concesiones que se puedan dar a empresas públicas, fundamentalmente a Petroperú, porque no se pueden dar concesiones a empresas públicas porque justamente el artículo 60 de la Constitución lo prohíbe. no prohíbe ¿Ya? la Entonces, por ejemplo, subsidiariedad. Petroperú ha entrado a la concesión de Naturgy en Arequipa porque Naturgy se fue. Entonces, como Naturgy se fue, Petroperú entra como reemplazo. Pero si en este momento Petroperú quisiera la concesión de Ayacucho, no puede, Opera porque la esa corresponde subsidiariedad, solamente a los privados, claro, ¿me la entiendes? subsidiariedad. Ya, es la subsidiariedad. Ujú. Entonces, evidentemente, cuando esto se presenta, entonces ahora en la Comisión de Energía y Minas han quitado muchos de los artículos que modificaban la legislación vigente para poder permitir que empresas públicas puedan entrar a las concesiones. Mira, eso es solo un pequeñito ejemplo que te doy. Bueno, la Comisión de Energía y Minas del Congreso, en su, en el último dictamen, ya anuló lo anterior y se dice que vuelve. Igual en lo que es la asociación de inventarios de combustibles que iba a haber, y los inventarios eran algo que tenía que manejar una agencia para ver los inventarios de GLP. Inventario quiere decir los almacenamientos que hay para Ujú, cubrir ujú. cualquier déficit, de GLP, de diésel, esto y el otro. Entonces, el Estado los iba a administrar en el sentido de que iba a ver cómo iban las contingencias. Ah, no, han dicho. Eso que lo que quiere decir es que se va a controlar a la empresa privada. Eso no se puede. Oiga, pero no se trata de No, controlar, ya es como esos en niveles salud. de fanatismo ya están fuera de onda después Es de la como pandemia. en salud, cuando se dijo que se quería ver cómo estaban las clínicas para ver cómo es que se ubicaban a los Ujú, diferentes ujú. pacientes. No, eso es contra la propiedad privada. Oye, en Así Chile, pues, es. ¿no? En Estados Unidos se hace un ordenamiento. Bueno, entonces eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a suceder? De que los inventarios de combustibles se van a realizar solo con lo que tienen las empresas del Estado, o sea, Petroperú, que es el 15% del total. El resto va a seguir a su propio albedrío. Y eso, yo a veces en esta discusión que hay sobre la Constitución y sobre la constituyente, yo prefiero llegar a una discusión sobre el hecho de que hay que cambiar un artículo de la Constitución y que de repente se necesita una constituyente sobre la base de la necesidad real de la gente
que quiere avanzar y que quiere hacer cosas, o como por ejemplo los fosfatos de Bayobar y la masificación, lo que la Constitución te impide, y llegar a la Constitución desde la reivindicación popular, Claro, con ¿no? un conjunto de Pero tiene que reformas, ¿no? combinar también con algo desde arriba, pero es De desde acuerdo. abajo que tiene que venir el tema, como cuando en Chile saltaron los jóvenes saltaron en el metro, se saltaron el control y dijeron, Sí, no son claro. 30 pesos, son 30 años. ¿Y por qué suben las tarifas? Ah, no, porque está pactado que suban las tarifas. No, pues porque está pactado. No, que es un Y ahí contrato de ley. comenzó Ah, todo. ahí comenzó, ¿no? Entonces, claro, hay de los dos, pues tampoco es o una o la otra. Pero bueno, esto que te digo es Sí. el hecho, como tú me preguntabas, no veo pues al MEF liderando un esfuerzo Ni al de esa gobierno de Perú Libre, ni mucho menos al MES. Parece que ahí estaban, pues, su enemigo común eran los tecnócratas de no izquierda, entonces ya no domina. están, y ahora volvió nuevamente a lo mismo. Bien, Así tenemos que es. ir cerrando, Humberto. Sí, Bueno, la sí. pregunta de cajón. A ver. ¿Qué medidas tendría que tener un plan ahorita para evitar la inflación? No evitarla, para enfrentarla por lo menos y que los precios de todos no nos lleven a una crisis mayor. Ya, mira, te voy a contestar, pero a la vez la propuesta final que te voy a hacer es que la próxima mesa política quizás nos juntemos tres o cuatro, ¿no? Ujú. De los que cada uno de los que conoce los diferentes sectores y haya propuestas más o menos elaboradas, ¿no? Yo lo que diría, por ejemplo, es que en lo que corresponde ya no hablemos del mediano plazo, de la masificación, porque eso va a demorar, ¿no? Sí, Eso no va a ser ahorita. de la noche a la mañana. Pero lo que se podría hacer es, por ejemplo, establecer que las estaciones de servicio, los grifos, tengan una tarifa de ganancia preestablecida sobre la base de estudios de mercado realizados, ¿no? Como hay en Colombia, como hay en Argentina. De manera a que, porque lo que pasa es que los precios en este momento del diésel y del GLP, no de la gasolina, pero del diésel y del GLP, sí están en el fondo de estabilización. Y por lo tanto van a tener un tope las refinerías para vender. Las Ujú, refinerías ujú. son los importadores, Sí, sí, pero el lo resto que de la cadena no hace un rato. sabes, no Claro, sabes, claro. no No, sabes. fluctúa un montón, ¿ah? Fluctúa un montón en Lima, Pero mira, los precios, facilito y hay grifos que venden a 19 soles y hay grifos que venden a 15, por supuesto. Por supuesto, o ¿no? 17, no sé, Ah, depende del Ahí combustible, hay 17, ahí hay un 23. tema. Luego yo diría que hay que ver si va a haber escasez de uria o no va a haber, que si se dice que sí, y hay que salir a comprar. Entonces hay que mover el aparato de relaciones exteriores. ¿No es cierto? Que tenemos agregados comerciales en diferentes ciudades y que lo miren, pues. O sea, ¿quién tiene stock? Porque, ojo, lo de Rusia de repente no lo van a poder ni vender. Entonces, relaciones exteriores puede tener un papel importante ahí. Así como compraron Luego, las vacunas, igualito, así la es, urea. Así es, los minerales, ya. Tenemos un superávit en la balanza comercial. El ministro Pedro Franque quiso poner un impuesto especial a la sobreganancia, aunque sea temporal. No se dio, no le dieron las facultades. Y ahora y entonces el ministro preveía que se presentara como un proyecto de ley independiente, no dentro del paquete de facultades, que ahí no pasó, sino como un proyecto de ley independiente. Bueno, seguimos esperando, porque de esa manera puedes tener un ingreso adicional para poder tener dinero para poder enfrentar la pandemia, ¿no? Porque tú puedes decir incluso ya, Transferir, digamos, transferir, hacer un habría que cruce. ver pues algún tipo de mecanismo, si la soya está costando 100, entonces yo lo que puedo decir es, bueno, cuesta 100, entonces el Estado pone 30 temporalmente y lo ponemos el precio en 70, ¿no? Y entonces el precio que rige internamente es el 70. En Argentina tienen el llamado barril criollo, ¿no? Que tú conoces, que era al Ujú, revés. El barril criollo es que cuando el precio estaba muy bajo, de ahora que bajó casi a cero, ujú. entonces el barril criollo era $60 el barril. O sea, el Estado argentino te garantizaba $60 el barril. Estaba a 20, estaba a 25, que ahí te iban creando una cuenta. ¿Ya? ¿Para qué? Para que pudieran producir en Argentina. Porque al precio de 20, 30, $40, la industria petrolera argentina iba a cerrar. Entonces el barril criollo te bueno, hoy en día, con el precio que está, la deuda que había se va a pagar sola, pues, ¿no? Porque ese diferencial que se le debía, ya ellos lo comienzan a cobrar con el precio que tienen ahora. Entonces, hay mecanismos de esa naturaleza, imaginativos, hay gente que maneja estas cosas, incluso en el lado de las finanzas, que podría, o sea, tener un pensamiento
y unas ideas interesantes para enfrentar la crisis, ¿no? La compra de fertilizantes me parece que es clave, igual que una política agresiva como se hizo con la compra de las vacunas. Creo que la compra de la Y urea pasa y los fertilizantes tendría que ese mismo esquema tomarse, ¿no? Ha yo señalado creo que algún sí, yo país. creo que estamos tarde incluso, quizás, ¿ah? Pero bueno, nuestros Y lo amigos de la otro Unión es Europea, estamos queriendo entrar a la OCDE, y entonces sí, hay pero que ver igual relaciones. suben las Está la cosas. PEC, que tendríamos que ver China, qué cosa es lo que hace, Indonesia, Tailandia, Japón, Y ¿no? hay Son otras países que cosas están en también, Humberto, que pueden ser y que tienen que ver con también de dónde viene el presidente Castillo, ¿no? Porque siempre las medidas para resolver estas crisis, en este caso la inflación, no aparece como alternativa a la agricultura familiar y recordemos que la agricultura familiar le dio de comer a la gente la pandemia. cuando explotó, cuando las cuarentenas y venían los retornados se iban. Así es. Cientos de miles de peruanos retornaron a sus comunidades rurales y se pudieron alimentar gracias a la agricultura familiar. Yo creo que eso debería ser fundamental para paliar. Sí, quien conoce mucho del tema es Eduardo Segarra, que es de Grade y ha sido, Estaba en el Ministerio de Agricultura, ya lo estaba con el sacaron, equipo de asesores del exministro Maita, y ahí hay soluciones que se pueden plantear, imaginativas, quizás sea un motivo para pero no eso. hay ningún plan, Berto. O No sea, hay. ¿vamos a terminar en un cuadro de una inflación de 2 dígitos este año? Podría ser, que quisiera ver más de cerca las cifras, estoy esperando las cifras de este trimestre, o por lo menos del primer bimestre, porque lo que tenemos son cifras muy agregadas de las exportaciones de minerales, del precio del petróleo. Vamos a ver cómo sale la inflación de febrero, todavía no va a captar el alza, porque la guerra comenzó el 24 de febrero, ¿no? Ese Sí. fue el día de la invasión rusa. Entonces, recién ahora se va a comenzar a ver y los pronósticos se están armando. Yo he visto pronósticos de Moody's que te dicen que un año dura de todas maneras y proyectan hasta el 2025. Hay escenarios, digamos, los pesimistas, en que esto se va para 2, 3 años. No, si no hacemos Entonces, no nada, es una cosa coyuntural. claro, y si no hacemos nada, lo va a sentir directamente las personas, Bueno, yo directamente. creo que justamente quizás estamos dando una campanada de alerta que sirva como un grano de arena para enfrentar de veras este problema y que y quizás va a tener que venir de afuera, ¿no? Porque no veo al gobierno, está más preocupado en sus propios problemas En la internos, sobrevivencia, en la esta sobrevivencia, sobrevivencia, sí, etcétera, que en otras sí. cosas. Bien, bueno, muchas gracias, Humberto, por No, este por primer favor. pantallazo. Vamos a seguir hablando de este tema que es de primera importancia, además de todo lo que sucede en el Perú, de la crisis política, de la liberación a Fujimori hoy día, que parece un hecho, que va a Sí. traer además toda una crisis. Y bueno, en fin, te agradezco mucho, No, al Humberto. contrario, a ti. Bien, y con Hablamos. ustedes, amigos, amigas, que siempre nos ven, nos vemos en la próxima edición y les invito a entrar a la página web de Otra Mirada para encontrar esta entrevista, otras más y mucha más información. Muchas gracias.